Hermanos, buenas noches. Bendiciones a todos. Hoy lunes 18 de octubre del 2021. Agradecidos con Dios por permitirnos nuevamente poder estar esta noche aprendiendo y poder escuchar su preciosa palabra. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de Génesis 45. Pero primeramente vamos a recordar que vimos la clase pasada y fue en esa primera parte cuando José se da a conocer a sus hermanos. Fueron momentos muy emotivos, como recordaremos, y fue de gran enseñanza que también nos dejó ese encuentro entre José y sus hermanos. Leímos también en el versículo 15, que fue el último que estudiamos, y que finalizó narrándonos cómo José, entre mucha emoción y lágrimas, besa a todos sus hermanos. Y estos corresponden también a esa actitud de amor de José. Y cómo empezaron a comunicarse ya con más confianza. Así que hoy estudiaremos los versículos del 16 al 28. Pero empecemos leyendo el versículo 16. Y dice: Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: Los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Vemos cómo en este versículo 16 se cumplía también el plan de Dios. Al ver que inmediatamente, al enterarse el Faraón de la llegada de los hermanos de José, dice la palabra que esto agradó a Faraón. En otra versión de la Biblia dice, este mismo versículo lo dice así, que tanto el Faraón como sus funcionarios se alegraron. Definitivamente Dios había preparado el corazón de Faraón, no solo desde un inicio, cuando llegó José a Egipto, poniendo gracia delante del Faraón, sino que ahora vemos cómo de manera rápida Faraón también reacciona a favor de los hermanos de José, preocupándose por esa circunstancia que directamente debería ser solo de interés de José, podemos pensar, pero no. Y más bien vemos que Faraón habla con José de una manera sobrenatural. Sí, porque no olvidemos, para entender mejor esta intervención de Dios en toda esta historia, ¿quién era Faraón? Un hombre totalmente impío, idólatra y enemigo de Dios. Pero nos recuerda que para el Señor no hay nada imposible. Y no solo para la vida de José, sino también para las nuestras, hermanos. Como su palabra nos recuerda en Proverbios 16:7, que dice: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y los caminos de José habían agradado a Dios. Y vemos cómo aún ese enemigo de Dios, que era Faraón, Dios inclinó el corazón de éste para que esté en paz con José. Y seguro que a muchos de nosotros esto nos recuerda alguna circunstancia vivida. Cuando tal vez decíamos, por ejemplo, ¿cómo era posible que tal persona o circunstancia totalmente adversa o enemiga a nuestra vida pueda cambiar y obrar para bien nuestro? Y podemos entender mejor cómo se cumple la palabra de Dios en la vida de José y en la nuestra, cuando dice también en Romanos 8:28, que muchos lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
como la vida de José y su familia, como tu vida y la mía, hermano o hermana. Esta promesa es para todos nosotros. Y vamos a seguir leyendo qué más le dijo Faraón a José, como si esto fuera poco, y que solo podía venir, como vamos a ver, del corazón de Dios. Cuando le dicen en los siguientes versículos del 17 al 20. Leamos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id. Volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y qué difícil creer que estas palabras que hemos leído podían salir de un faraón, ¿verdad? Pero también recordemos que José fue de gran testimonio para Faraón. Su integridad y respeto, su trabajo y honradez marcó mucho y se ganó el aprecio y el respeto de Faraón. Y que además seguro Faraón podía pensar que la familia de un gran hombre como José, el que se había ganado su total confianza, también tendría familia o personas cerca, como él, como José. Entonces Dios permitió todo esto y usó todo eso para sus propósitos. Meditaba en qué importante es nuestro testimonio, hermanos. Fallamos, pero el Señor nos da oportunidades a diario de poder arrepentirnos y seguir buscando vivir en esa santidad que Él quiere, esforzándonos diariamente y sobre todo ser ese testimonio, primeramente para nuestra familia y para donde Dios nos envíe. Vemos en estos versículos que hemos leído que además Faraón le iba detallando a José qué tenía que hacer su familia, sus hermanos. Él pensaba en el momento que atravesarían y esas necesidades naturales que podían tener al regresar los hermanos a Canaán y también de vuelta su regreso a Egipto. Necesidades como comida, ropa, carros de esa época. Y también les quería dar esa tranquilidad de saber que en un futuro nada les faltaría, ni enseres u otras comodidades, ante la abundancia que había en Egipto. También recordaba en la palabra que nos dice en Apocalipsis 3:7, y dice que cuando Dios abre una puerta, nadie puede volver a cerrarla, y cuando la cierra, nadie puede volver a abrirla. Y muchas veces Dios abre esas puertas que jamás pensamos o ni siquiera nos imaginamos, ¿verdad? Y también cierra aquellas que sabe que no son buenas para nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, Dios, con su poder, es el único que con sabiduría y amor sabe, hermanos, por qué lo hace y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas también. Y ahora veremos que así lo hicieron los hermanos de José como se les ordenó. Leamos los siguientes versículos del 21 al 24. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. Versículo 22. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió
esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Vemos que después de estas órdenes que le había dado Faraón para la familia de José, vemos que los hermanos lo cumplen. Pero podemos imaginar también ese desconcierto en los hermanos de José de ver tal cuidado ahora también de parte del mismo Faraón. Y de hecho, ellos podían sentir y palpar el cuidado que Dios tenía para sus vidas. Porque toda esta circunstancia no era solo un reencuentro con su hermano José, no. Esto era el mismo poder de Dios obrando en las vidas de ellos. ¿Cómo? A través del gran testimonio de José. Los hermanos de José seguro no dudaron y reconocieron a ese Dios vivo y lleno de misericordia obrando. El mismo Dios de su padre Jacob, ahora actuando a favor en la vida de todos ellos. Vemos, hermanos, frutos de corazones arrepentidos, de esos corazones dolidos y tristes que mostraron momentos anteriores. Y ellos podían conocer ahora más a ese Dios fiel que también su padre Jacob, de hecho, les había siempre inculcado. Vemos que solamente ese tipo de dolor, tristeza por un arrepentimiento genuino, no solo de momento y de labios, no, solo de un verdadero arrepentimiento puede producir un cambio como en la vida de los hermanos de José y en la nuestra también, hermanos. Lo explica bien claro el Señor en 2 de Corintios, el capítulo 7, el versículo 9 y 10, que seguro lo sabemos, lo recordamos, pero es bueno volverlo a leer y meditar en esto, porque fue estos versículos que vamos a leer los que se cumplieron en los hermanos de José. Y dice, 2 de Corintios 7, 9 y 10, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y pude leer que aquí podemos identificar dos clases de tristeza. La primera es una genuina tristeza por el pecado que lleva al arrepentimiento, es decir, un cambio en el corazón que hace que una persona se vuelva del pecado a Dios. Y este tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. En contraste, al que no se arrepiente y se entristece con frecuencia solo por las consecuencias de su pecado, nada más. Ese tipo de tristeza solo conduce a la muerte y al juicio eterno, como hemos leído. Pero sigamos leyendo los versículos finales del 25 al 28. Que sucedió luego que los hermanos se fueron camino a Canaán. Versículo 25 dice: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. 26. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Versículo 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José
que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. 28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Vemos cómo al llegar a Canaán, lo primero que hacen los hermanos es decirle a Jacob, su padre, que José estaba vivo, que vivía y que era el gobernador de todo Egipto. Y vimos cómo Jacob quedó atónito y no les creía. Y de hecho sería igual nuestra reacción, ¿verdad? Ante una situación así. Ante tal noticia, ¿verdad? Pero ellos les repetían una y otra vez todo lo que José les había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros, hemos leído que habían enviado para llevarlo, se reanimó y creyó. Y él exclamó: con esto me basta, mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morirme. Qué precioso, qué emotivo, de verdad. Podemos imaginar el precioso momento para Jacob y la alegría que Dios le estaba dando en su tiempo, Ese momento de poder volver a ver a su hijo. Era demasiado. Y vemos cómo se cumple también ese gran deseo de José de volver a ver a su padre también. Los planes de Dios para nuestras vidas, hermanos, ya están escritos y decretados por Él. Y nada ni nadie los podrá cambiar si solo perseveramos, nos esforzamos y le creemos. Esa es nuestra parte. Esa fue la parte que le tocó a José también. Y hubo gran recompensa para él y toda su casa. Como recordaremos también en 2 de Pedro 3:9, cuando nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, podemos resaltar que todas las aflicciones que pasemos como hijos de Dios y sujetos a la voluntad permisiva del Señor, y como José, cuando reconoció en los versículos leídos en la clase pasada, en ese precioso versículo que le dice a sus hermanos que todo lo que le había sucedido era para preservación de vida por medio de gran liberación, y que Dios usó a José definitivamente para mantener vivo el linaje de Cristo, ¿recuerdan? Y esa gran liberación la tenemos solo a través de Cristo en nuestras vidas. Que esta enseñanza nos aliente, hermanos, a ser agradecidos y tener esa esperanza en medio de nuestro caminar, pase lo que pase. Nuestras vidas ya tienen dueño, nuestras vidas ya están compradas con grande precio y gran misericordia. Dios ya puso su bandera en tu vida y en la mía. Vivamos seguros y confiados ante ese gran e inmerecido amor de Cristo. No sé por qué, Señor.